pero también dice relación con lo que estamos viviendo hoy día y con lo que van a ser nuestros siguientes pasos como fundación. Así que es un video muy corto, de un par de minutos, así que los invito a mirarlo y después continuamos con la presentación. Muchas gracias. La cosa es así de simple. Sin presión no hay. En el año 2010, más de 200 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la resolución 64292, que reconoce el derecho humano para todos. Chile votó a favor. Esto significa que conocemos muy bien la necesidad de contar con este recurso y sabemos también que es vital para el desarrollo de la vida. Entonces, la pregunta es, si como país apoyamos y reconocemos que es un derecho humano, entonces, ¿por qué? En nuestra legislación, después de 10 años de sequía histórica y 8 años de discusiones sobre reformas legales en el Congreso, el consumo de una industria puede dejar secas a comunidades enteras. Seamos coherentes con los compromisos que asumimos como país, con los derechos humanos, como sociedad. Es de todas las chilenas y chilenos. Entonces, ¿por qué no podemos usarla? Si ya es difícil vivir con dignidad, hagan el intento de vivir sin. A diferencia de lo que ocurre hoy, es necesario que el consumo humano se proteja en la Constitución. Que esto cambie ahora. Y en la próxima Constitución, que sea un derecho. Hagamos presión. Hagamos presión. Hagamos presión. Decía que esto es simbólico justamente porque el objeto de la fundación es promover el derecho humano al acceso al agua desde su origen y adicionalmente porque en el escenario en el que hoy día estamos es muy relevante que el derecho humano al agua se garantice en la Constitución. Y respecto de este punto, quisiera manifestar algo. Resulta que el año 2018, o sea, a mediados del año pasado, la Fundación ya comenzó a trabajar en un estudio sobre escasez hídrica en Chile y de alguna forma generar un diagnóstico de lo que era la situación de la escasez hídrica. Y en ese momento tuvimos una conversación entre los distintos miembros de la Fundación y discutimos sobre la necesidad de garantizar o de otorgar amparo constitucional al derecho humano al agua. Y algunos opinábamos que no, otros opinaban que sí. Los que opinábamos que no, básicamente era por una aproximación, siempre nuestra aproximación es técnico-jurídica. Los que opinábamos que no, básicamente decíamos porque este derecho humano ya está garantizado en la Constitución, está garantizado con el derecho a la vida, está garantizado con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De manera que si hacemos una adecuada interpretación de las normas constitucionales y normas legales, tenemos que, hoy día la práctica de las organizaciones de usuarios de agua, de la Dirección General de Agua, de nuestras autoridades en general, están en contra, digamos, de lo que es el sentido y alcance verdadero que debe tener la norma. Desde ese punto de vista, una mirada simplemente muy jurídica, uno se quedaba con la idea de que este derecho ya estaba garantizado, simplemente que no era aplicado. De manera que su consagración expresa venía a ser, por así decirlo, redundante. Sin embargo, con el correr del tiempo, aquellos que opinábamos que no nos fuimos dando cuenta de que, evidentemente, si no existe una consagración constitucional de este derecho, es imposible movilizar voluntades, ¿verdad? Una cosa es la interpretación que podamos realizar de la norma y otra cosa, efectivamente, si existe voluntad o no para aplicar las normas en un determinado sentido u otro. Se lo planteo desde el inicio de esto porque es muy importante para lo que vamos a ver en la presentación,
que básicamente está relacionado con la presentación del estudio de escasez hídrica que se hizo el año 2018, que se llama Escasez hídrica en Chile, desafíos para el consumo humano y perspectivas de modelos comparados, en el que partimos desde una hipótesis. Partimos desde la hipótesis de que la escasez hídrica en realidad es una construcción social. Y esa hipótesis, por cierto, que no es algo original nuestro, sino que tiene sustento en distintas posiciones de doctrina. Sin embargo, en ese momento, desde mediados de 2018 e incluso a principios de este año, era muy fácil ver a distintas autoridades y el discurso oficial del gobierno y de la autoridad del Ejecutivo principalmente decir o hablar de la escasez hídrica y a renglón seguido decir la sequía, o hablar de escasez hídrica y a renglón seguido hablar de la falta de lluvia, de la baja de las precipitaciones. Entonces nosotros quisimos contestar un poco con una idea un poco intuitiva sostenida en esta doctrina, es decir, en realidad el cambio climático y sus efectos, uno de los cuales es la baja de las precipitaciones, no es la causa primordial de la escasez hídrica, sin perjuicio de que es un factor que agudiza la escasez hídrica, no es la causa directa e inmediata. Y para sostener eso lo que partimos haciendo una distinción de los conceptos que en el Código de Agua son tratados de manera indistinta, los conceptos de sequía y de escasez hídrica. La sequía está relacionada con la baja sostenida de las precipitaciones, mientras que la escasez hídrica está relacionada con factores más estructurales, con factores que dicen relación con la institucionalidad encargada de la gestión de las aguas en un determinado lugar. Y nosotros postulábamos de que tanto la institucionalidad encargada de la gestión de las aguas en nuestro país era efectivamente la causa de la escasez hídrica y no así el fenómeno de la sequía como un fenómeno meteorológico, ¿verdad? Con, por cierto, su causa antropogénica, ¿verdad? Experimental en el clima. A partir de esa distinción llegamos a este concepto, ¿verdad? De escasez hídrica construida socialmente. Esa idea quedó ratificada posteriormente, porque sostenerlo en el año 2018 quizás podía ser un poco novedoso. Sin embargo, los primeros meses del año 2019, varias fundaciones, varios organismos, entre ellos Fundación Chile, publicaron estudios en los cuales incluso se llegó a determinar con cifras más o menos precisas cuáles eran las causas de la escasez hídrica, determinándose y dándonos con ello la razón de que el cambio climático incidía aproximadamente en un 12% de la escasez hídrica en nuestro país, mientras que el déficit institucional y de gestión de las aguas incidía en un 44% de la escasez hídrica en nuestro país. Y este era el escenario en el cual nosotros, la Fundación se formó y comenzamos a gestar este estudio del año 2008, es decir, con más de 126 comunas con decretos de escasez, en donde el agua pasó a ser derechamente un factor social, donde se visibilizó el hecho de que justamente aquellos que no contribuían a la generación de la escasez hídrica eran quienes sufrían con mayor crudeza sus efectos, en donde comenzó a generarse esta situación derechamente de desigualdad y en donde se comenzó una demanda social en relación con el tema hídrico. Y no es que no hubiese habido una conciencia de que la gestión del agua estaba, digamos, en manos de unos pocos o que hubiese una mala gestión del agua, sino que hasta el momento, o hasta hace algunos años atrás, la escasez hídrica aún no afectaba directamente el consumo humano, de manera que cuando comenzó a afectarlo, se comenzó a producir este problema. En el concierto internacional, ¿verdad? El Instituto de los Recursos Naturales nos clasificó dentro de los países con mayor riesgo hídrico. Esto fue a principios de este año. Esto quiere decir que el estrés hídrico quiere decir
ciclo hidrológico de una manera tan voraz que al año 2040 lograríamos completamente revertirlo. Y esto obviamente que asombra en un país que según de acuerdo al Atlas General del Agua de la Dirección General de Agua del año 2016, nos refleja como un país que tiene disponibilidad de agua y que tenemos una disponibilidad de agua de alrededor de unas 9 veces más que el promedio de los países de la OCDE. De manera que, por cierto, que eso delata y revela un problema de gestión de recursos. Entonces, la línea de reflexión que seguimos en el trabajo fue primero, porque estábamos en un escenario, pensemos año 2018, en el que nada de esto era posible, ¿verdad? O sea, hablar de nueva constitución era algo más ocioso que otra cosa, por cómo se encontraba el escenario en ese momento, por cómo se encontraba en la tramitación de la reforma al Código de Agua. De manera que nos planteamos un trabajo muy partiendo desde cero en el sentido de que si mantuviéramos el Código de Agua y la Constitución con las normas que actualmente existen, ¿podríamos garantizar el consumo humano del agua pese a su no consagración expresa? Eso fue una primera pregunta. Luego, si con esas normas era posible transitar desde una concepción del agua como bien meramente económico y de uso privado a una visión de bien necesario para satisfacer distintos usos de acuerdo con el interés social, es decir, una visión más enfocada en lo que es su estatuto jurídico, que es el de ser bien nacional de uso público, y por cierto siempre con esta idea subyacente de la gestión integrada de recursos hídricos en todos los niveles territoriales, ¿verdad? Respetando la cuenca como unidad geográfica para los efectos de su administración, el ordenamiento territorial también y la participación ciudadana como mecanismos de gestión. Hoy día sabemos que las organizaciones de usuarios de agua están compuestas únicamente por los titulares de derechos de aprovechamiento, son ellos los que gestionan las aguas como si fuese una sociedad anónima, a puerta cerrada, y el peso de cada uno de los titulares de derechos de agua pesan de acuerdo al número de acciones que tenga en esa organización de derechos de agua, que va a depender de la cantidad de agua que tenga concedida por el Estado. De manera que hoy día la gestión de aguas se hace, por así decirlo, a espalda o al margen o excluyendo a otros actores relevantes de los territorios, como lo son las organizaciones sociales, las personas que habitan las comunidades indígenas. El trabajo lo dividimos en tres puntos. Lo primero fue hacer una revisión de los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de derechos humanos, acceso al agua y la falta de correlato de esos compromisos por nuestro ordenamiento jurídico interno. Luego fue hacer un análisis del estatuto jurídico del agua, es decir, de lo que es el agua como bien nacional de uso público, y hacer a partir de ahí una reinterpretación de cómo estamos aplicando nuestra legislación, tanto constitucional como el Código de Agua principalmente. Y en tercer lugar, analizamos algunos modelos de gestión en derecho comparado. Hoy día vamos a ver dos casos, muy brevemente, el caso de Australia y el caso de Francia. Son interesantes para nuestro país por distintos motivos que vamos a ver a continuación. Bueno, claramente la situación de los compromisos internacionales adquiridos por Chile versus su correlato interno es paradójica en el sentido de que existe una simetría entre lo que hacemos por fuera versus lo que reconocemos e implementamos al interior del país. El agua, como tal, no siempre fue reconocida por distintos instrumentos internacionales y por la Organización de las Naciones Unidas como un presupuesto para el ejercicio de derechos tan básicos como el derecho a la salud y el derecho a la educación y el derecho a la vida. Derechos contenidos en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Chile el año 1972. De manera que se estimó que no era necesario que este derecho fuese
garantizado expresamente en algún instrumento, instrumento internacional, instrumento de tratado internacional. Sin embargo, con posterioridad se fue reconociendo su valor y se le fue estableciendo en distintos tratados, entre ellos la Convención del Niño, la Convención para la No Discriminación de Género, entre otros. Sin embargo, no tenía un contenido claro. Y a partir de distintos sucesos en los que el agua pasó a ser un factor de conflicto en distintas comunidades en el mundo, el comité revisor de este Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, lo que hizo el año 2002 a través de la Observación General número 15 fue comenzar a relevar la importancia de garantizar el derecho humano a acceso al agua como un derecho autónomo, es decir, como un derecho propiamente tal, que requería una protección independiente de aquellos otros derechos respecto a los cuales era un presupuesto. De manera que se le dotó de cierto contenido, y el contenido básico fue establecer el deber de los estados de otorgar o garantizar el derecho a todas las personas de acceder a agua de forma suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Suficiente está relacionado con la cantidad de agua, y se determinó que la cantidad de agua no debía ser, en un óptimo debía ser de 100 litros por persona al día. Luego se estableció un rango, un parámetro entre 50 y 100 litros por persona al día, y en casos de extrema sequía o extrema falta de disponibilidad del agua, se ha estimado que, por la Organización Mundial de la Salud, que una persona puede sobrevivir hasta con 25 litros de agua diaria en la medida en que se conserven 7 litros para bebida. Importante señalar que el consumo humano tiene estas tres dimensiones: consumo doméstico, personal y saneamiento. Esos son los usos que se comprenden dentro del consumo humano del agua para Naciones Unidas. Luego, que sea salubre está relacionada con que el agua debe tener ciertos índices de potabilidad que no sean perjudiciales para la salud. Que sea aceptable está relacionado con sus características organolépticas, es decir, el agua tiene que tener un cierto color y sabor. Y que sea accesible está relacionada con la fuente del agua. Y la fuente del agua, según Naciones Unidas, debe encontrarse directamente, debe ser directamente accesible por la persona, y esto se ha entendido que debe estar dentro del hogar de una familia, dentro del hogar en donde habita la persona. Sin embargo, en aquellos lugares que existe extrema sequía o falta de disponibilidad de recursos, nuevamente se ha establecido que por acceso al agua debe entenderse que la fuente de la misma no esté ubicada a más de 1 kilómetro de distancia, y que ese kilómetro pueda ser recorrido en 1 hora, en 30 minutos, o sea, que pueda ser recorrido en 30 minutos esa distancia. Y luego, que sea asequible está relacionado con la erogación que se tiene que hacer para efectos de tener acceso al agua, toda vez que no se estableció como garantía su gratuidad, de manera que se establece como un deseable costo por acceder al agua aquel que no supere un 3% de un ingreso promedio familiar. Luego, con este contenido del derecho humano al acceso al agua, 8 años más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas declara el derecho humano al agua y saneamiento, o más bien lo reconoce, ¿verdad?, como un derecho humano esencial. Y Chile, junto con otros 200 países, adhiere a esta convención, a este tratado. Sin embargo, esto no contó con un correlato a nivel legal ni tampoco constitucional, pese a que desde el año 2007 ya venían presentándose algunas mociones de reforma a la Constitución para efectos de otorgar amparo constitucional al derecho humano al agua. 2 años más tarde, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a través de una resolución,
establece que los países al adoptar sistemas de gestión de los recursos hídricos lo hagan con un enfoque de derechos humanos. Chile, más tarde, en el marco de la Agenda 2030, la cual adhiere, se hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 grandes metas para erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los distintos países. Estos objetivos son establecidos de manera indivisible, es decir, los países no pueden seleccionar solo algunos y avanzar en algunos de ellos, sino que se estima que estos temas son capitales en el sentido de que se tiene que avanzar con metas en todos y cada uno de ellos. Y por cierto que Chile es parte de esto, y el ODS número 6 es el que establece el agua limpia y saneamiento para todos, y establece una cierta cantidad de submetas de objetivos específicos a este objetivo de desarrollo sostenible, dentro de las cuales podemos ver, por ejemplo, el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos, saneamiento, higiene adecuado y equitativo para todos, gestión eficiente del agua frente a la escasez, gestión integrada del agua en todos los niveles, participación de las comunidades, y podemos ver que en todos estos temas, que son metas importantes para efectos de conseguir este objetivo de desarrollo sostenible, Chile está bastante atrasado o estamos bastante bajo el estándar que se requiere, de manera que son todos temas en los cuales tenemos que avanzar. Luego, en una segunda parte del estudio lo que hicimos fue hacer una reinterpretación para el consumo humano, y esto un poco es como lo que les comentaba al principio, porque en esta parte del estudio, llegado a este punto de inflexión en relación con lo que acabamos de ver, inmediatamente el paso lógico podría ser, bueno, estudiemos herramientas o hagamos una propuesta para modificar la Constitución o apoyemos alguna de las mociones que se ha presentado para efectos de reformar la Constitución en el sentido de otorgar amparo constitucional al derecho humano al agua. Sin embargo, nosotros nos quisimos dar una vuelta quizás un poco más larga, pero no está de más en ningún caso, porque siempre estas vueltas, digamos, son las que son los fundamentos para efectos de luego hacer una propuesta de amparo constitucional del derecho humano al agua. Entonces, en esta reinterpretación lo que hicimos fue examinar las normas existentes y cómo se estaban interpretando esas normas. Lo primero que nos preguntamos fue, bueno, tenemos un Código Civil que es del año 1855, vigente en 1857, que establece en uno de sus artículos, que está en el título referido al dominio, establece que las aguas son bienes nacionales de uso público. Entonces, su uso pertenece a la nación toda y que deben ser administrados en el interés general de la nación, por el Estado. Luego tenemos la Constitución de 1980, en la cual, en el artículo referido a la propiedad, artículo 19, número 24, en el inciso final, establece, ¿verdad?, que los derechos constituidos o reconocidos, ¿verdad?, los particulares de conformidad con las leyes le otorgarán a esos particulares la propiedad sobre los bienes. De manera que tenemos una aparente contradicción, es decir, el agua es o no privada, ¿verdad?, o está o no privatizada, o qué tan ilusorio hace el estatuto jurídico del agua, que sea un bien nacional o público, el hecho de tener un derecho de aprovechamiento, el hecho de tener un dominio privado de gestión sobre el agua. Para esos efectos, lo primero era hacer una distinción que es muy básica, que es la distinción más clásica y más genérica de los bienes, que distingue entre bienes de dominio privado y bienes de dominio público. Dentro de los bienes de dominio privado tenemos los bienes fiscales, o sea, los bienes que son del Estado, que son del fisco, en tanto ente patrimonial, son bienes privados. Y bienes particulares, como los que podemos tener nosotros, un auto, una casa, esos son los bienes particulares. O el derecho de aprovechamiento de agua, ¿verdad? El derecho de aprovechamiento de agua es un bien particular, es un bien incorporal que recae sobre un bien nacional de uso público. Y luego tenemos los bienes de dominio público, que se dividen nuevamente en dos: bienes comunes, aquellos que no pertenecen, que no tienen un dueño en particular, ¿verdad?, como lo puede ser el aire, por ejemplo, y los bienes nacionales de uso público, aquellos
que está publificado su dominio a través de la asignación de una titularidad, en el caso del agua difusa, la nación. Entonces tenemos la controversia, ¿verdad?, entre que el agua es un bien nacional o público, pero tenemos por otra parte que particulares pueden tener derechos de aprovechamiento de agua que son derechos particulares, ¿verdad?, que recaen sobre un bien nacional o público. Luego, no lateral, pero son tres normas que son claves en esto. Lo primero, bueno, para adelantar, lo primero es lo que les comentaba en la última norma, el 19 número 24, inciso final de la Constitución Política, que establece los derechos de aprovechamiento de agua. Y esta norma imagínense el inciso 11, o sea, un artículo bastante largo de la Constitución, y se garantiza expresamente, o sea, constitucionalmente lo que se quiso fue garantizar expresamente la protección sobre el derecho de aprovechamiento de agua, y no hay ninguna palabra sobre el agua como bien nacional o público en la Constitución. Y dice, bueno, que los derechos sobre particulares sobre las aguas otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos, ¿verdad? Eso es lo que dice el resumen. Pero luego tenemos otras dos normas que se suelen omitir de este análisis, y que es el 19 número 23, es decir, un número antes del que consagra el derecho de aprovechamiento de agua. Y esta norma está referida a qué bienes son susceptibles de apropiación privada, qué bienes son susceptibles de ser parte de tu patrimonio. Entonces, la norma dice así: la Constitución asegura a todas las personas, que es el encabezado, la libertad de adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, ahí no está el agua, o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo debería hacer. Ahí está el agua. Es decir, el agua no es susceptible de propiedad privada. Eso es el primer concepto, y está en la Constitución y protegido en la Constitución. O sea, cuando hablan de que el agua está privatizada, es cierto desde un punto de vista práctico, cómo se ha implementado y cómo se ejecuta la gestión del agua. Desde el punto de vista jurídico es una falta, es una infracción, no corresponde, no debe ser así. Entonces tenemos que un montón de actuaciones pueden ser contrarias a la Constitución, ¿verdad? O sea, no está de más hacer ese alcance antes de decir que el agua está privatizada, porque por cierto, de facto lo está, pero jurídicamente representa una infracción. Luego, y para añadirle todavía más interés a esta interpretación, está el artículo 19, número 24, o sea, el mismo artículo que establece el derecho establece los derechos de aprovechamiento, pero en su inciso segundo, que dice que solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y aquí viene la parte importante, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Es decir, la ley tiene el poder, digamos, para establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social de la propiedad. ¿De qué propiedad? De la propiedad particular. Hay constituciones en otros países que dicen la propiedad obliga. Y en este caso, los derechos de aprovechamiento, que son propiedad, la propiedad obliga porque recaen sobre un bien nacional de uso público. ¿Y por qué obliga? Porque existe una función social. Y la función social arranca del carácter del agua como bien nacional de uso público. Y esta función social, ¿qué comprende? Comprende cuánto exijan los intereses generales de la nación. Más encima utiliza las mismas palabras que utiliza el Código Civil al establecer lo que es un bien nacional de uso público: la seguridad nacional, la utilidad y la seguridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. O sea, bastante claro. No hay que hacer ejercicios demasiado aplicados para efectos de llegar a una interpretación en el siguiente sentido. Si yo tengo un derecho de aprovechamiento sobre un bien que no es apropiado, porque es un bien nacional de uso público que mira el interés general de la nación, la ley me puede imponer limitaciones en la medida en que yo gestione ese bien. No lo puedo gestionar únicamente en beneficio de mis intereses, si ejecutando los beneficios de mis intereses estoy afectando a la comunidad. Sin embargo, esa no ha sido la interpretación que ha, digamos, inspirado los actos administrativos, que no hay normas o el actuar de nuestras autoridades.
y tampoco, por cierto, de los privados que se acogen a la interpretación más favorable a ellos, por cierto. Y luego, esto básicamente es la misma explicación, pero importante señalar que acá, si además de todo lo que acabamos de decir, lo relacionamos con otros derechos fundamentales, como son el derecho a la vida o el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, tenemos perfectamente que la ley tiene el poder o tiene la facultad para limitar el ejercicio de los derechos de aprovechamiento. Luego, a partir de esta interpretación, se han dado algunas discusiones. Nosotros hemos hecho seguimiento legislativo al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas, que ya lleva 8 años en el Congreso, y ya está en segundo trámite constitucional, ¿verdad? En el Senado, en la Comisión de Agricultura. Ha sido objeto de un fuerte lobby por parte del gremio, principalmente el gremio agrícola, en el primer trámite constitucional. Luego se aprobó un texto por la Comisión de Recursos Hídricos, pasó a segundo trámite constitucional. Nosotros estábamos en medio del trabajo, ¿verdad? De este trabajo, y en enero de este año el Ejecutivo emite unas indicaciones al proyecto de ley. Y esas indicaciones, claro, uno piensa indicaciones, bueno, va a hacer algunas correcciones de algunas cosas. En realidad lo que hizo fue casi reformar todo el texto aprobado en primer trámite constitucional. Y eso es lo que se está discutiendo ahora. Y en realidad fueron unas indicaciones que son bastante, por así decirlo, imprecisas, en el sentido de que, bueno, además de cambiar todos los mecanismos, son unas indicaciones que se hicieron al Código de Agua propiamente tal, y no al texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados. De manera que se ha tenido que discutir sobre la base de dos textos, lo que ha dificultado tremendamente el trabajo legislativo. Y bueno, a propósito de esto, de la facultad de la ley para limitar los derechos de aprovechamiento, los gremios han sido sumamente duros en cuanto a su posición de que si la ley establece nuevas obligaciones a los derechos de aprovechamiento de aguas, esas obligaciones deben regir exclusivamente para los derechos de agua, o sea, para los derechos de aprovechamiento que se constituyan o que se concedan o que se otorguen hacia el futuro, y no tocar, ¿verdad? Porque los derechos de aprovechamiento de agua tienen algo que alguna doctrina ha llamado la intangibilidad, no se les puede tocar, por así decir, su calidad jurídica. Entonces, ¿qué es lo malo de esto? Lo malo de esto es que el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua, el 90% de las aguas superficiales, se encuentra otorgada. De manera que si nos siguiéramos a esa interpretación de que las limitaciones que establece la ley solamente pueden regir para los derechos de agua que se constituyan de aquí en adelante, estaríamos gestionando bastante poco. Entonces, nosotros proponemos una mirada un poco distinta. Decimos, primero entonces hay que preguntarse qué es lo que es privar, porque, por volver un poco, en esa interpretación de los gremios dicen, y si es que no le gusta esa interpretación, o sea, si va a tocar mi derecho, entonces expropieme. Me tiene que expropiar a valor de mercado, ¿verdad? Un derecho otorgado gratuitamente, como todos sabemos lo que ha salido en la prensa, ¿verdad? Entonces ahí arranca toda esa discusión. Es debido que el Estado pague un precio de mercado, más encima en un mercado sumamente oscuro, sumamente especulador, de un precio sumamente volátil. Un derecho de aprovechamiento de agua puede costar, no sé, el litro por segundo puede costar 3 millones, o puede costar 15 millones, o puede costar mucho más. Es justo, digamos, que el Estado pague esa cantidad de dinero a los privados para satisfacer, por ejemplo, el consumo humano o para velar por la sustentabilidad de las cuencas, cuando se fue otorgado gratuitamente. Entonces esa es una discusión. Pero luego otra que nosotros planteamos es decir, pero si es que la expropiación, usted está planteando que la expropiación, digamos, es la vía que correspondería, examinemos todas las otras vías de menor intensidad que la ley otorga. Como por ejemplo, lo primero que habría que hacer es distinguir cuándo hay privación del derecho de aprovechamiento y cuándo hay una limitación propiamente tal. Y por ejemplo, si hablamos de la
nosotros creemos que va a quedar finalmente en el Código de Agua, esperamos, la caducidad, por ejemplo, por el no uso del agua. Hoy día existe lo que se llama la patente por no uso del agua. Nosotros estamos planteando que eso sea cambiado en el sentido de que se establezca una patente por el uso del agua y adicionalmente una sanción que es la caducidad del no uso. En ese caso sería una limitación y esa limitación para nosotros no toca ningún bien jurídico, ningún derecho adquirido, de manera que puede ser aplicable a todos los derechos de aprovechamiento existentes hoy día. Y en ese sentido, para nosotros, todo lo que tenga relación con límites al ejercicio de los derechos de aprovechamiento son aplicables a todos los derechos de aprovechamiento por igual, independiente de que estén constituidos o se puedan constituir en el futuro. ¿Y esto por qué? Porque nadie tiene derecho a mantener un estatuto jurídico y llevar todas las situaciones en el futuro. Los estatutos jurídicos van cambiando. ¿Y por qué van cambiando? Porque las necesidades van cambiando. Y el estatuto jurídico del agua, que es el Deseo Bien Nacional Público, es un estatuto jurídico que es evidentemente mutante, es el que está permanentemente cambiando. No era lo mismo hablar del interés general de la sociedad en relación con el agua el año 90 que hoy día. Hoy día la necesidad o el interés general de la sociedad es completamente distinto, de manera que no puedo postular de tener un estatuto jurídico que era válido probablemente en una época y traérmelo, digamos, a esta fecha. De manera que tengo que ser capaz de aceptar limitaciones. Y ahí está la pelea con varias cosas, entre ellas la temporalidad de los derechos de aprovechamiento, que es uno de los temas más no sé si alguien quería hacer una pregunta. Pueden interrumpir y en realidad hagámoslo más como un conversatorio. Si se cambia, porque la Constitución está asegurada el derecho al agua, entonces si cambia la Constitución y cambia la provisión de aguas, se puede quitar como el derecho de propiedad de agua. Claro, está súper relacionado con lo que estaba diciendo, porque efectivamente se puede, o sea, la medida más drástica o más radical que tiene el Estado para efecto de garantizar el consumo humano, por ejemplo, y eso está establecido en el mismo Código de Agua, establece la posibilidad de expropiar los derechos de aprovechamiento para efecto de garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano. Sin embargo, existen otras medidas de menor intensidad que contribuyen al mismo fin, como por ejemplo establecer límites para la extracción, por ejemplo, o establecer, ¿verdad?, establecer zonas de agotamiento, zonas de prohibición. Son en realidad medidas que tienden a morigerar el derecho de los particulares de solicitar derechos de aprovechamiento de agua en un determinado sector. De manera que antes de decidir si expropiar o no, bueno, veamos si podemos limitar, veamos si podemos adoptar medidas que sean menos gravosas para el Estado. Y por otra parte, que tengan algún tipo, digamos, de criterio de justicia o algún criterio que no sea cuestionado. Como hoy día se ha cuestionado la capacidad que tiene el Estado de pagar por un derecho que otorgó gratuitamente. Entiendo que ha existido solo una compra por parte, no ha habido expropiación propiamente tal de derechos de aprovechamiento de agua para garantizar el consumo humano, pero este año el Estado licitó la compra de derechos de aprovechamiento del petróleo. Y compró una cantidad de litros de agua para efectos de destinarla para consumo. ¿Qué es lo que se ha avanzado en el proyecto de ley que reforma el Código de Agua? Básicamente, en los primeros solamente que ya representa un gran cambio. Solamente quiero pasar revisión de unas cosas, de unos aspectos muy sencillos que están regulados en los primeros artículos del Código de Agua. Lo primero ya es un avance en el sentido de que se establece que el acceso al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial y renunciable que tiene que ser garantizado por el Estado. Esto, por así decirlo, a nivel de declaración solamente, ya es un salto, digamos, de la tierra al cielo, en el sentido de que esto no estaba consagrado en ninguna parte antes. Y hoy día ya va a estar
con una declaración, independiente de cuáles sean los mecanismos de implementación, que por cierto es lo que hace aplicable esta declaración. Luego se hace una definición de los usos domésticos de subsistencia, que difiere un poco del uso del consumo humano, porque además del uso para consumo doméstico, personal y saneamiento, incluye también el cultivo de productos hortofrutícolas indispensables para la subsistencia de un grupo familiar, lo que es bastante relevante porque con esta definición se van a producir ciertas prioridades, es decir, se va a priorizar el uso de estos usos domésticos de subsistencia. Esta definición ya se encontraba contenida en el artículo 51 del Reglamento de Aguas Subterráneas, sin embargo, garantizarla ya con rango legal en el Código de Agua en los primeros artículos representa también un avance. Luego se reconocen al fin distintos usos del agua, es decir, no solamente los usos productivos. Antes, el Código de Agua actualmente vigente no establece una distinción, y al no establecer una distinción tampoco puede establecer una prioridad, de manera que si por ejemplo hoy día existe una superposición de solicitudes de derechos de aprovechamiento entre una comunidad, una PR por ejemplo, y una industria agrícola, ambas solicitudes van a remate y normalmente en un remate se lo va a adjudicar la empresa agrícola, ¿verdad? Entonces no establece primero distintos usos y tampoco establece prioridades, lo que representó en el Código de Agua del 81 un retroceso en relación con nuestros códigos de agua anteriores, del año 69 y del año 51. Ambos códigos de agua establecían un listado de usos del agua prioritarios y en ambos, por cierto, el consumo humano era prioritario respecto de los usos productivos. Luego, otro elemento relevante que está entre los primeros artículos del texto actualmente aprobado por la Comisión de Agricultura del Senado es que el agua como bien nacional de uso público, entonces, refuerza este concepto en el sentido de que el Estado, en la constitución de estos derechos de aprovechamiento, debe velar por el interés público, lo que le faculta, ¿verdad?, adoptar medidas para velar por ciertos objetivos prioritarios, ¿verdad?, entre los cuales está el consumo humano y el saneamiento, la preservación ecosistémica, la sustentabilidad. También se establece el derecho y el deber del Estado, o la facultad del Estado de establecer reservas de agua para la subsistencia y, en ese caso, la transferibilidad de esos derechos de aprovechamiento queda sujeta a esta prohibición de cambio de uso, es decir, tiene que estar afecta a esta finalidad de subsistencia. Lo que impide, ¿verdad?, que comunidades adquieran y que después se vean obligadas a necesidades económicas a venderle, por ejemplo, a la industria o a una empresa. Luego, en lo que son algunas reformas constitucionales, voy a revisar. Hoy día quiero pasar revista de tres mociones. Que yo diría que son las principales que existen en materia de reforma a la Constitución para conceder amparo constitucional al derecho humano de acceso al agua. Las tres tienen aspectos, o sea, tienen ciertas variaciones y es importante que las revisemos por esos motivos y también es importante saber las diferencias entre cada una de ellas porque probablemente estas van a ser parte de la discusión de lo que va a ser la elaboración de una nueva constitución. De manera que todo el desarrollo que estas tengan, todo el desarrollo en el trámite de los distintos proyectos de leyes que estas representan, va a ser relevante para efectos de determinar cómo podría eventualmente quedar configurado un amparo constitucional expreso del agua en una nueva constitución.
la que es reciente, es una moción de este año del senador Juan Ignacio Latorre, senador de Valparaíso. Esta se denomina que suprime la propiedad sobre las aguas y garantiza el derecho humano al agua. Esta contempla tres aspectos que son relevantes, o sea, revisado porque esto no ha tenido mucha tramitación, solamente está presentada la moción y está en el primer trámite constitucional. Yo, digamos, sé que tuvieron alguna duda, ¿verdad?, sobre si establecer este derecho humano de acceso al agua en el artículo 19, número 8, que es el que garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o establecerlo en un número separado como un derecho separado, como un derecho aparte y nuevo. Quedó así finalmente. Las ideas fuerza de esta moción son que el agua no puede seguir siendo tratada como un derecho de propiedad más. Eso es lo primero. Luego se señala algo que es muy relevante porque se dice el artículo 19, número 24, que es el que establece el derecho a la propiedad, ya en su inciso primero dice que la Constitución asegura a todas las personas la propiedad sobre todos los bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporables. Y ahí ya está garantizado el derecho de aprovechamiento del agua. Está garantizado, digamos, porque es un bien mueble o inmueble, según distintos factores, pero derechamente incorporable. De manera que ya está garantizado ahí la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento del agua. No había para qué ponerle un inciso final y decir que las aguas, ¿verdad?, constituidas o reconocidas por la ley son propiedad. O sea, lo que se quiere, lo que denuncia el mensaje es que hubo un sesgo o un claro interés por favorecer la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento que el carácter de bien nacional de uso público del agua. De manera que eso ha generado un desequilibrio que se ha venido implementando desde el año 81 a la fecha. Y luego se dice que en el escenario actual es imperativo garantizar el uso doméstico y personal del agua. Sobre esa base propone simples dos modificaciones. Lo primero es eliminar la garantía constitucional expresa de los derechos de aprovechamiento de agua, que es el inciso final del artículo 19, que ya vimos, y luego incorporar un 19, número 26, es decir, un numeral nuevo al artículo 19, que establece los derechos fundamentales para todas las personas, en el que se consagre el derecho humano al agua con las mismas características que lo establece la Organización de las Naciones Unidas, es decir, como deber del Estado para proveer, ¿verdad?, de agua a todos sus habitantes en términos suficientes, aceptables, accesibles. Luego la idea matriz de la moción, que esta también es una moción de este año, que es de varios senadores: Girardi, Muñoz, Durresti, Bochumilla, Insulza, declara las aguas como bien nacional de uso público y garantiza el derecho al agua. Es relativamente similar a la anterior, tiene algunas diferencias, y en dos líneas se podría resumir como que solo la consagración en la Constitución política del derecho humano al agua permitirá modular mejor el justo uso, ¿verdad?, para consumo humano, y el uso para usos productivos, el uso del agua para función productiva. De manera que parte de la idea de que no existe hoy día una simetría entre el agua propia para usos que no son extractivos ni productivos versus el agua para usos productivos. Y la idea fuerza la necesidad de considerar el agua como un bien escaso y clave para el desarrollo humano. Es el principal fundamento para elevar a la jerarquía más alta de nuestro ordenamiento jurídico el dominio público sobre las aguas, con prescindencia del su estado físico. Hace énfasis también este proyecto de ley que, por ejemplo, las aguas provenientes de glaciares o las aguas provenientes del proceso de desalinización de agua también deben ser aguas que corresponden al bien nacional de uso público, cuestión que está en discusión con el proyecto de ley de desalinización. Entiendo que todavía esa discusión no está zanjada respecto de la titularidad de esta nueva fuente de agua, por así decirlo.
Finalmente, bueno, también tiene por objeto terminar con la protección constitucional, ¿verdad?, del dominio de los derechos de aprovechamiento, poniendo fin entonces a la confusión doctrinaria que yo les comentaba al inicio. Y elevar a rango constitucional la declaración de que el agua es un bien nacional de uso público. Y sobre esa base hace lo mismo que la moción anterior, elimina el carácter constitucional de los derechos de aprovechamiento de agua, incorpora un nuevo 8 bis, que el 8 establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el 8 bis establecería el derecho humano a acceso al agua en los mismos términos que la moción anterior, y modifica el artículo 20 de la Constitución, que es el que establece el recurso, el conocido como recurso de protección, para efectos de dar garantía constitucional a través de esa acción sumaria, ¿verdad?, breve y más efectiva, o que ha dado resultado para los derechos que ahí se encuentran consagrados, le da garantía entonces al derecho humano del agua a través de esta vía, cuestión que no hace la moción anterior. Especulando simplemente de por qué no lo hizo la moción anterior, me atrevería a decir que es para poder moverse más rápido, para poder tener mayor consenso político, porque ya una cosa es que esté garantizado y otra cosa es otorgarle una acción constitucional. Entonces, desde ese punto de vista, creo que probablemente la primera moción del Senado de la Torre tiene por finalidad, o quizás aprendió un poco de las otras dos que han tenido algunos problemas para avanzar, y lo decidió dejar así, digamos, como una declaración, sin el amparo del recurso de protección. Luego, el tercer y último, sin perjuicio que existen otras mociones que también, pero estas son las más relevantes a nuestro juicio. Es una moción del senador Girardi, y que se denomina sobre el dominio público de las aguas. Esta es una moción que es un texto refutido de varias otras mociones que tenían un objeto similar. De alguna u otra forma buscaban otorgar amparo constitucional al derecho humano al agua, y son mociones que vienen desde el año 2007 en adelante. Y este boletín refutió todas esas mociones y sus ideas principales, o si se le quiere resumir en 2 palabras, es solo si se declara constitucionalmente la jerarquía y valoración político y filosófica del agua, se despejará las controversias de constitucionalidad entre la titularidad del agua y los derechos de aprovechamiento. Es decir, lo que busca es dejar en claro quién es el titular del agua, propiamente tal, y lo que hace es de alguna forma elaborar una teoría en el sentido de que al establecerla como un bien nacional de uso público, no queda muy clara esa titularidad del agua, y desde esa perspectiva lo que propone es que las aguas sean bienes fiscales. En la clasificación de los bienes que veíamos antes, veíamos que los bienes de dominio privado eran fiscales o particulares. En este caso pretende esta moción mover, digamos, las aguas a tener la calidad de bien fiscal. Entonces, su idea fuerza es que propone terminar con el sistema privatista, mercantilista del agua que impera la Constitución y la ley, mediante una reforma constitucional que establezca la propiedad del Estado sobre las aguas. Luego, declarar las aguas como utilidad pública a efectos de su expropiación. Es decir, quiso establecer, por así decirlo, un derecho de aprovechamiento de agua precario. O sea, en cualquier momento esto se puede terminar si es que el Estado determina que hay falta de disponibilidad, y por lo tanto puede iniciar un proceso expropiatorio. Luego, establecer el deber prioritario de proteger y usar de modo sostenible las aguas en manos de quienes estén. Esta es una declaración que hoy día no se encuentra, y que uno sí eventualmente la podría desprender de distintas normas del Código de Agua, pero no se encuentra establecida en ninguna parte. Los titulares de derecho de aprovechamiento debieran entender que están gestionando un recurso que no es apropiable, que tiene carácter de bien nacional o público, y que por lo tanto deben velar por su uso sostenible. Pero la práctica está lejos de eso, y en realidad velan por su interés particular, independiente de que este colisione o no colisione con el interés general de la sociedad.
lo que esta reforma también pretende dejar establecido de manera expresa. Y luego, la Constitución debiera mandatar a la ley para que establezca un orden de prelación del uso y destino de las aguas. Ya vemos que este orden de prelación, por lo menos, ya va a estar de alguna forma establecido en el Código de Aguas, cuyo texto ya se encuentra aprobado por la Comisión de Agricultura del Senado, de manera que esa última idea fuerza ya estaría, por así decirlo, conseguida en el trámite del proyecto de ley que reforma el Código de Agua. Luego, la tercera parte del estudio, yo una pregunta. Entonces el Estado podría como decirle a una empresa como no hagas esto, como cerrar una represa o cosas así, si considera que es necesario. Sí, pero solamente lo que podría eventualmente hacer es expropiar los derechos de aprovechamiento que tiene ese particular para usar las aguas. Eso eventualmente. Eso, por cierto, que tendría implicancia directamente en el proyecto que esté administrando ese particular. Sí. Ahora ya. Ya. Vamos a avanzar súper rápido. Vamos a hacer la pregunta para el final, porque vamos a avanzar súper rápido con los modelos comparados de gestión. Mira, aquí, vamos a resumir el caso de Australia muy brevemente. ¿Por qué es importante? Porque se suele utilizar por aquellos que se oponen o que son defensores del mercado de las aguas, que no hay que intervenir en los derechos de aprovechamiento, y que defienden, por así decirlo, el mercado de las aguas, y dicen, siempre sale el caso de Australia, ¿verdad? Pero resulta que el caso de Australia es cierto, tiene un mercado fuerte, sumamente avanzado. Ellos también sufrieron una mega sequía de más de 10 años de su cuenca principal, la cuenca del Murray, y a través de una iniciativa del agua lo que hicieron fue estudiar la oferta hídrica. Derechamente, entonces conocen perfectamente, tienen perfectamente modeladas todas sus cuencas y entienden perfectamente cuánto es el agua que van a necesitar para el siguiente año. Acá si uno le pregunta a una comunidad cuántos metros cúbicos de agua se van a requerir para el próximo año, nadie tiene idea. Entonces tampoco conocemos a cabalidad nuestras 101 cuencas, creo que conocemos la mitad de ellas. De manera que sobre esa base existe un mercado bastante más oscuro en nuestro país. No sé, pasó algo. Brevemente, el estatuto jurídico de las aguas son de la Crónica de Estado, Regula y Gestiona. Lo importante, las licencias son de uso temporal y son renovables. Existen derechos perpetuos, pero están sujetos a una asignación anual fijada por el Estado. Es decir, tengo mi derecho de aprovechamiento, pero la cuenca está vendiendo no 100, sino que está vendiendo 70. El Estado me dice, el próximo año usted tiene derecho a usar 60. Si yo necesito 50, los 10 que tengo los puedo vender por ese año, son ventas cortas. Entonces funcionan con dos mercados paralelos, mercado de licencia y mercado de excedente, y que han dado excelentes resultados. Pero solo a partir del conocimiento se puede gestionar el agua de esta manera. Luego, establecen usos preferentes y luego el Estado siempre tiene la facultad para revocar los derechos de aprovechamiento, las concesiones que toman. El caso de Francia, importante porque tienen una unidad político-administrativa, o sea, una organización político-administrativa similar a nuestro país. Adicionalmente, nuestro Código Civil chileno, que establece la calidad de bien nacional público de las aguas, deriva del Código Civil francés, y además el sistema de gestión y gobernanza francés es un sistema modelo para la Comunidad Europea y para la Convención Marco del Agua del año 2000. Características relevantes, distinguen entre niveles territoriales, establecen estrategias de articulación y tienen el concepto de el agua para el agua. Vamos a entenderlo más fácil cuando examinemos esto, pero muy brevemente. Estos son los distintos niveles. En azul está el nivel nacional, acá están los niveles de cuenca y subcuenca, regionales, departamentales y comunales. Estos son los instrumentos: política hídrica nacional, planes maestros territoriales de cuenca y subcuenca, y una denominada IOTA, que son instalaciones, obras, trabajos y actividades, que es
la abreviación con la que se conoce un sistema, por así decirlo, de evaluación de impacto ambiental aminorado, es decir, todas aquellas obras hidráulicas que no ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental francés, sí son revisadas a través de esta y otras que son administradas por los prefectos departamentales. Que es súper importante que nos quedemos para lo que viene de la gobernanza, para lo que viene de lo que tengamos que consensuar como acuerdo, de verdad, en torno a la garantía del agua en una nueva constitución. El Comité Nacional del Agua, que interviene con el Ministerio del Medio Ambiente en la política, para la generación de la política hídrica nacional, con asesoría técnica, este comité tiene composición híbrida. Está compuesto por representantes de todos los actores que son relevantes para el tema de la gestión de las aguas, es decir, existen representantes del Estado, existen representantes de las organizaciones de usuarios de agua, existen representantes de los territorios. Y toda la línea de instituciones hacia abajo del Comité Nacional de Agua tienen la misma composición. Y estos, los comités de cuenca y subcuenca, intervienen en la generación de los planes maestros territoriales, que es acorde con la política hídrica nacional, que a su vez es acorde con la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. De manera que está pensado para que el sistema se genere con una cierta legitimación, porque existe participación de los distintos actores que son relevantes para el agua. La otra figura que es importante de articulación son estos que están a ese lado, los prefectos coordinadores de cuenca, que son, por así decirlo, la policía del agua, que de alguna forma fiscalizan el cumplimiento de la política hídrica y de los planes maestros en los distintos territorios. De manera que vemos acá, por cierto, que no es un sistema que quizás podamos replicar en ningún caso, pero sí, de alguna forma, algunos de sus componentes y características pueden ser relevantes para lo que tengamos que hacer en el futuro en relación con la gestión del agua, y entender que hoy día no todas las decisiones se deben tomar centralmente. Hoy día un 90% de las decisiones relevantes pasan por la autoridad central. Tenemos que entender que tenemos que transferir parte de ese poder a los territorios, y que los territorios también deben decidirlo sobre la base de autoridades, sino que también con participación de las comunidades. En las conclusiones del trabajo, la escasez hídrica es un fenómeno socialmente construido a partir de una visión del agua como un recurso meramente económico, lo que desplaza a otros usos del agua, y necesitamos ajustarnos, ¿verdad?, a los compromisos internacionales en un nuevo pacto por el agua. Necesitamos contemplar también, adicionalmente, lo que hemos comprometido internacionalmente a las organizaciones de usuarios de agua, pero no que comprometerlas con su interés particular, sino que hacerlas velar con que su gestión sea en base a lo que es el estatuto jurídico del agua, que es el interés general de la sociedad por ser un bien nacional de uso público. Tenemos que vincular ambos conceptos. Eso es todo. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, si hay tiempo. Que lo que quería preguntar en realidad creo que se convirtió más en una reflexión, porque lo dijiste en un modelo de Francia y Australia, pero me pasa eso con el modelo que tenemos ahora y también cómo se utiliza el lenguaje, porque tenemos dos opciones. O sea, si el agua es privada, tenemos un problema de que justamente estamos hablando de un bien que es inapropiable, ¿cierto? Y además tenemos un mercado que es monopólico, entonces se podría tirar la discusión por ese lado, pero si no es apropiable, ¿por qué hablamos de expropiación cuando pensamos en otro modelo?
sea, por cierto, primero quedarme con lo último que mencionaba justamente, o sea, los usos no productivos, por ejemplo, el servicio ecosistémico. Existe casos, por ejemplo, el caso conocido de la Municipalidad de Pucón, que solicitó derechos de aprovechamiento para hacer conservación ambiental. Pero resulta que se estimó que eso era no uso del agua. Claro, pero en definitiva se vio obligado al pago de patente por no uso del agua. Entonces, por tratar de ejercer, digamos, una función, digamos, por tratar de velar por una función del agua que no está protegida en la ley, serías obligado o impuras en el no uso del agua que devenga el pago de una patente. Para eso efecto. De manera que hoy día es relevantísimo que esos conceptos estén diferenciados y, por cierto, tanto en la concesión del derecho de agua o el derecho a aprovechamiento de agua estén contempladas las diferencias. O sea que si, por ejemplo, se va a cobrar por el derecho a aprovechamiento el día gratuito, perfecto. Si es que se va a cobrar, es algo por lo que también se está digamos, peleando para que el derecho a aprovechamiento sea una licencia por la cual tú pagas por ese otorgamiento, bueno, que para efectos, por ejemplo, de consumo humano, para efectos de la conservación de uso ecosistémico, no se cobre, porque directamente el dejar el curso del agua que siga con su ciclo natural no se entienda como un uso que devenga algún tipo de tributo o algún tipo de impuesto. Entonces, eso es un concepto y eso pasa por priorizar y por diferenciar los usos y por priorizar los usos respecto a los otros. Eso es como el primer concepto. Luego mencionaba el caso de Israel, que iba a hacer una gestión súper eficiente del agua, pero sobre la base de una economía más, o sea, de una decisión más bien centralmente planificada, que son un país seco, que tienen completa carencia del agua, de manera que desde siempre han estado obligados a economizar y hacer más eficiente ese uso, a diferencia de nuestro país que supuestamente tiene mucha agua, históricamente ha tenido problemas de disponibilidad del agua. Y por otro lado, en cuanto a las facultades del Estado para establecer limitaciones, claro, el caso, por ejemplo, de Australia, tiene un mercado súper fuerte, hay un capitalismo súper abierto, digamos, sin complejos, por así decirlo, y se suele utilizar como ejemplo, pero sí tiene la facultad para revocar los derechos de aprovechamiento de la licencia que se permite sobre el agua. Pero sí existen prioridades de uso para el consumo humano, para el uso ecosistémico, y sí se cobra para efectos de otorgar, y además hoy día son renovables. Los derechos perpetuos que quedan son aquellos que venían de antes de todas estas iniciativas nacionales, particularmente en el año 2004. Los derechos otorgados antes, algunos no se compraron, no se expropiaron, porque hubo un programa de adquisición de derechos para efectos de satisfacer la necesidad, pero están sujetos a un límite que la autoridad fija anualmente. O sea, si acá llegásemos a limitar de esa manera, como está en Australia limitado los derechos de aprovechamiento de agua, tengan claro que el lobby y los gremios no lo permitirían. Entonces, claro, el caso de Australia es un caso que existe un mercado, como acá en Chile, pero está mucho más regulado, tiene bastante más límites y hay mucha más información.